Buenas tardes, queridos profesores. Mi nombre es Matías Alejandro Avellaneda Salvatierra, y el día de hoy me ha tocado exponer sobre las tres leyes fundamentales de Newton, en concreto la idea en síntesis. Espero que lo disfruten y sobre todo puedan aprender la importancia de estas leyes. Leyes de Newton. Las leyes de Newton son tres principios a partir de los cuales se explican la gran mayoría de los problemas planteados en la mecánica clásica, en particular aquellos relativos al movimiento de los cuerpos. En concreto, la gran importancia de estas leyes radica en que son la base fundamental de la mecánica clásica. Las leyes de Newton nos permiten explicar, por ejemplo, el movimiento de los astros, como también el movimiento de los proyectiles artificiales creados por el ser humano, como ser una bala, una flecha, fuegos artificiales, etc. También, estas leyes explican todas las mecánicas de funcionamiento de las máquinas y nuestro entorno. Antes de profundizar en el tema, tenemos que saber cuál fue el origen y la razón de estas tres leyes. Primero, tenemos que saber qué es la dinámica. La dinámica es la parte de la física que estudia las relaciones entre los movimientos de los cuerpos y las causas que lo provocan. En concreto, las fuerzas que actúan sobre ellos, tanto como si se desea cambiar la posición de un cuerpo en reposo, es necesario empujarlo o levantarlo, es decir, ejercer una acción de fuerza sobre él. Aparte de nuestras intuiciones básicas, el movimiento tiene una complejidad impresionante. Por ejemplo, la caída de un objeto en el aire, el movimiento de una bicicleta o de un coche, inclusive el despegue de un cohete. Estos son movimientos complejos explicados por la dinámica. Esto causó que el estudio sobre estos hechos fuera erróneo, inclusive para las mentes más brillantes. Durante siglos, Aristóteles pensó que el movimiento de un cuerpo se detiene cuando la fuerza que lo empuja deja de actuar. Posteriormente, se descubrió que esto no era cierto, pero, por el prestigio de Aristóteles como científico, filósofo, hizo que estas ideas erróneas perduraran durante siglos, hasta que científicos como Galileo Galilei e Isaac Newton hicieron avances muy importantes con sus nuevas formulaciones. El primer concepto que maneja Newton es el de la masa, que identifica como la cantidad de materia de un objeto, la cual tiene que ser afectada por una fuerza, la cual no sea igual a cero, o también dicho, fuerza nula, para causar el tercer concepto que Newton maneja, la velocidad o movimiento de un objeto. Las leyes enunciadas por Newton son consideradas las más importantes de la mecánica clásica, dando por las diversas ramas de la mecánica. A continuación, veremos las tres leyes de Newton, las cuales son la ley de inercia, la relación entre fuerza y aceleración, y la ley de acción por reacción. Newton planteó que todos los movimientos se atienen a estas tres leyes principales, formuladas en términos matemáticos, usando fundamentalmente los conceptos de fuerza, el cual es representado con una F mayúscula, y el de la masa, representado como una M minúscula. La primera ley del movimiento de Newton discrepa la idea planteada por Aristóteles, la cual explica que un cuerpo solo puede mantenerse en movimiento si se le aplica una fuerza. Newton expone que todo cuerpo continúa en su estado de reposo o movimiento uniforme, en línea recta, no muy lejos de las fuerzas impresas a cambiar su posición. Esta ley postula, por tanto, que un cuerpo no puede cambiar por sí solo su estado inicial, ya sea de reposo o en movimiento rectilíneo uniforme, a menos que se le aplique una fuerza o una serie de fuerzas, cuyas resultantes no se anulan. Newton toma en consideración el hecho que dicta que los cuerpos en movimiento están sometidos constantemente a fuerza de roce o fricción, que los va frenando de forma progresiva, algo bastante novedoso respecto a otras teorías que no tomaban en cuenta la fricción ejercida en los objetos sobre los materiales. Vamos a explicarlo de mejor manera con el siguiente ejemplo. Aquí tenemos una botella vacía, la cual está en un estado de reposo, es decir, tiene una velocidad igual a cero. En otras palabras, no está moviéndose, debido a que la única fuerza que se está ejerciendo sobre ella es la de la propia gravedad, la cual ejerce fuerza hacia el centro de la Tierra, es decir, hacia abajo, pero es contrarrestada por la fuerza que crea la mesa. Más adelante veremos
el por qué la mesa está creando fuerza sobre el objeto, la tercera ley de Newton. La fuerza ejercida sobre la botella es nula, es decir, ninguna fuerza se está ejerciendo, lo cual crea un estado de reposo. Como podemos ver, la botella acaba de caer, pero no cayó de la nada, sino fue debido a que se ejerció una fuerza sobre ella. En este caso, la fuerza ejercida proviene del viento creado por nuestro ventilador. La ley explica que a mayor masa tenga el objeto, más fuerza necesitaríamos para moverlo en la dirección de la fuerza ejercida debido a la inercia. El ventilador crea X fuerza de empuje hacia la derecha, entonces la botella se cae debido a la inercia creada. Pero si aumentamos la masa de la botella, llenándola de agua, la fuerza de empuje del ventilador no será suficiente y no podrá moverla debido a la inercia. En consecuencia, un objeto, al no existir ninguna fuerza neta aplicándose sobre él, este comenzará a desplazarse con un movimiento rectilíneo uniforme, o MRU, o entrará en un estado de reposo. Si un objeto está desplazándose con un movimiento rectilíneo uniforme, significa que éste se está desplazando en una línea recta a una velocidad constante. Es decir, un objeto el cual se le está ejerciendo una fuerza exterior nula, también expresado como igual a cero, puede estar solo en reposo o con un movimiento rectilíneo uniforme, o MRU, el cual se detendrá debido a la fricción de la superficie en la que se encuentra. Según esta ley, si un objeto sale de su estado de MRU o también de su estado de reposo, es debido a que alguna fuerza se ha ejercido sobre él, creando una aceleración. Aplicación de la primera ley de Newton. Se puede considerar como ejemplo ilustrativo de esta primera ley o ley de la inercia una bola atada a una cuerda, de modo que la bola gira siguiendo una trayectoria circular, debido a la fuerza centrípeta creada por la cuerda, la cual está ejerciendo una tensión entre los objetos. La bola sigue la trayectoria circular debido a la inercia ejercida sobre su masa, pero si en algún momento la cuerda se rompiese, la bola tomaría una trayectoria rectilínea en la dirección de la velocidad que tenía la bola en el instante de la rotura. Tras la rotura, la fuerza neta ejercida sobre la bola es cero, por lo que experimentará como resultado un movimiento rectilíneo uniforme. Este ejemplo explica, también, la rotación de la Luna alrededor de la Tierra. La segunda ley de Newton expresa que el cambio de movimiento es directamente proporcional a la fuerza motriz o neta impresa y ocurre según la dirección en la cual la fuerza en dirección recta se imprime. Esta ley se encarga de explicar el concepto de fuerza. La aceleración que adquiere un cuerpo es directamente proporcional a la fuerza neta aplicada sobre él mismo. Es decir, a mayor fuerza, mayor aceleración. Tenemos que entender que todo cambio sobre el objeto, ya sea el movimiento, la velocidad o la dirección, es debido a la fuerza ejercida sobre el objeto. La aceleración que adquiere un cuerpo es proporcional a la fuerza aplicada sobre éste y es proporcional a su propia masa, es decir, a mayor fuerza aplicada, mayor la aceleración ejercida sobre la masa. Se debe tomar en cuenta si actúan varias fuerzas sobre un objeto para medir su trayectoria y su aceleración. Para ello es necesario sumar todas las fuerzas para encontrar el resultante vectorial de esta. La tercera ley de Newton establece que siempre que un objeto ejerce una fuerza sobre un segundo objeto, este ejerce una fuerza de igual magnitud y dirección, pero en sentido opuesto, sobre el primero.
Con frecuencia se enuncia de esta manera: a cada acción siempre se opone una reacción igual, pero de sentido contrario. En cualquier interacción hay un par de fuerzas de acción y reacción, situadas en la misma dirección, con igual magnitud y sentidos opuestos. La formulación original de Newton es: con toda acción ocurre siempre una reacción igual y contraria. Quiere decir que las acciones mutuas de dos objetos siempre son iguales y dirigidas en sentido opuesto. Esta ley de Newton es completamente original, pues las dos primeras, la ley de inercia y la ley de fuerzas, habían sido propuestas de otra manera tanto por Galileo, Hooke y Huygens. Esta ley explica que toda fuerza ejercida sobre un objeto sobre otro tiene una reacción de la misma magnitud, pero en dirección opuesta. Por ejemplo, aplicaciones de la tercera ley de Newton. Algunos ejemplos donde actúan las fuerzas acción-reacción son los siguientes. Cuando saltamos, empujamos a la Tierra hacia abajo, que no se mueve debido a su gran masa, y ésta nos empuja con la misma fuerza e intensidad hacia arriba. Una persona que rema en un bote empuja el agua con el remo en un sentido, y el agua responde empujando el bote en sentido opuesto. Cuando se dispara una bala, la explosión de la pólvora ejerce una fuerza sobre la pistola, que es el retroceso que sufren las armas de fuego al ser disparadas, la cual reacciona ejerciendo una fuerza de igual intensidad, pero en sentido contrario sobre la bala. Heart on fire, set my heart afire. Cuando caminamos, empujamos a la tierra hacia atrás con nuestros pies, a lo que la tierra responde empujándonos a nosotros hacia adelante, haciendo que avancemos. Para finalizar, veremos un pequeño resumen de las tres leyes de Newton, tanto la primera ley, o ley de inercia, la segunda ley, o ley de fuerzas, y la tercera ley, también llamada principio de acción y reacción. La primera ley, ley de la inercia. La primera ley nos explica que un cuerpo permanece hoy en reposo o se mueve con un movimiento rectilíneo uniforme, MRU, si sobre él se aplica una fuerza la cual sea nula, o la suma de varias fuerzas las cuales sean igual a cero. Es decir, la primera ley nos dice que para que un objeto esté en estado de reposo, o también dicho quieto, o en un estado de MRU, no se le debe aplicar ninguna fuerza, o la suma de las fuerzas tiene que ser nula. La segunda ley, o ley de la fuerza, nos explica que un cuerpo sometido a una fuerza que no sea igual a cero va a tener una aceleración en la misma dirección de la fuerza aplicada. Su módulo es aceleración igual a fuerza sobre masa. También resuelto se dice fuerza igual a masa por aceleración. ¿Qué nos quiere decir esta ley? Que si un objeto está siendo sometido a una fuerza de empuje, ya sea, por ejemplo, el auto está sometido a la fuerza que ejerce el motor, va a crear una aceleración en la misma dirección de la fuerza. Y la tercera ley de Newton, o principio de acción y reacción, nos explica: si dos cuerpos A y B interactúan, a la acción se opone una reacción de B en la misma dirección e intensidad, pero en sentido opuesto. Es decir, si A y B interactúan con fuerzas, A va a crear una fuerza, por ejemplo, hacia la derecha. B va a responder con la misma fuerza, con la misma magnitud,
pero en sentido opuesto, creando la tercera ley. Ahora vamos a explicar los ejemplos de las tres leyes. En la ley de la inercia tenemos este ejemplo. El muñequito rojo está empujando este bloque hacia la derecha con una fuerza de 20 newtons. El muñequito verde está empujando hacia la izquierda el bloque, pero con una fuerza X, la cual no sabemos. Entonces, si la sumatoria de todas las fuerzas da igual a 0, eso significa que la fuerza que está ejerciendo el muñequito rojo y el muñequito verde se están anulando, están haciendo que la fuerza roja sea 0. Entonces, ¿cuál sería la fuerza del muñequito verde? 20 newtons, debido a que 20 newtons a la derecha más 20 newtons a la izquierda se contrarrestan a sí mismas y da una fuerza igual a 0. Segunda ley de la fuerza. Aquí podemos ver que el muñequito rojo ahora está empujando la caja, la cual tiene una masa representada con M, hacia la derecha. Pero ahora el muñequito verde ya no está empujando hacia la izquierda. Entonces la fuerza de 20 newton es una fuerza neta, la cual no es igual a 0. ¿Qué causa esto? Que la caja ahora se mueva hacia la derecha a una velocidad de 20 newtons. La tercera ley de Newton nos explica que la gravedad ejerce fuerza hacia el centro de la Tierra, es decir, hacia abajo. Y como toda fuerza, es decir, toda acción, tiene una reacción de igual magnitud y opuesta, como la gravedad impulsa la caja A hacia abajo, la fuerza de la tercera ley de Newton la impulsa hacia arriba, creando una fuerza nula, es decir, se contrarresta. Estas serían las tres leyes de Newton explicadas en resumen. Hasta aquí llegó la explicación sobre las tres leyes de Newton. Muchas gracias por haberlo escuchado y por su atención. Espero que hayan logrado aprender lo máximo posible, ya que esa fue la intención de este video hecho con muchísimo amor. Gracias y hasta luego.